La clave de todo líder es tener a personas a quien guiar, a quien influenciar. Si no, simplemente está paseando. Entonces el día de hoy vamos a hablar de lo que sucede después de que estás en home y Dios te da el propósito de vida. Ese sueño por lo cual tú fuiste creado. Le das ahí el batazo con ganas, avientas el bate para poder llegar entonces a primera. Aquí es donde tú vas a vivir la necesidad de mejorar tu carácter. Y Dios va a trabajar en tu persona, moldeándote a ser el tipo de persona que debes de ser. Hoy, en este momento, en este video, vamos a hablar de la importancia de trabajar con otros. Esta es la segunda base. Esta es la segunda base, la base del prójimo, comunidad. Todos necesitamos de otros para triunfar. En 1992 estaban trabajando en la campaña de Bill Clinton y la persona que estaba encargado quería que todo el mundo entendiera que lo que más preocupaba a la gente y lo que iba a ganar su presidencia era la economía. Entonces puso señalamientos por todos lados ahí en el centro de la campaña. Es la economía, tonto. Bueno, para cualquier líder tiene que hacerse un eslogan y recordar que en el liderazgo, en el ministerio, es la gente, tonto. Si no cuidas de la gente, entonces no tienes algún ministerio. Ministerio es por definición palabra de Dios y gente. Si solamente tienes la palabra de Dios y solo tú estudiando allá en un cerrito, no hay ministerio. Necesitas convivir con otros. Es la gente, tonto. Por eso Dios nos puso en una iglesia. La importancia de la iglesia se hace más importante cuando llegas a este nivel de tu desarrollo y tú necesitas poder enseñar a otros y dirigir a otros en lo que tú has aprendido. José pensó que su sueño, que era de Dios, claro, era solamente él parado y sus hermanos inclinados. Pero con el tiempo él iba a aprender que el verdadero sueño de Dios era mucho más grande. Era Dios a través de él cuidando a todo el mundo que iba a estar inclinado a él para salvación. José jamás hubiera llegado a ser el líder que llegó a ser si no aprendió a trabajar con gente. Tuvo que reconocer que sus padres, sus hermanos, Potifar, aún la esposa de Potifar y su sinvergüencería iba a contribuir para él llegar a ser el día que llegó a estar en la casa de Faraón, el Señor de todo el mundo conocido en ese entonces. Nadie puede llegar a este nivel sin un equipo atrás, gente que te está ayudando por lo bueno y aún gente que te está ayudando por lo malo que hacen en tu vida. Hay que recorrer las bases y el día de hoy vamos nosotros a ver 3 puntos principales en cuanto a esta comunidad de otros creyentes que nos ayuda que nos ayuda a llevar a cabo el propósito que Dios tiene para nosotros. La importancia de la comunión es lo primero. Esto es reflejado en los atributos de Dios. ¿Por qué es importante mi comunión con otros creyentes? Porque es parte de la naturaleza de Dios. Dios es 3 en 1. El desarrollo hacia la naturaleza de Dios, como 2 Pedro capítulo 1, versículo 4 nos dice que debemos de lograr, no solo es el copiar a Cristo Jesús, es padecer su misma naturaleza. Eso es el conformarnos a su imagen. Y en la lista de cosas que debemos de añadir a nuestra fe, virtud, conocimiento, dominio propio, después de dominio propio viene todas las cosas que tienen relación con otras personas. Paciencia, el soportar y perdonar a otros. Afecto fraternal, amar a mis hermanos.
y amor, cubrir multitud de pecados, entre otras definiciones que el amor provee para nosotros. ¿Qué mejor cuadro de conformarse a la imagen de Cristo y participar de la naturaleza de Dios que mostrar ese amor que Él nos ha mostrado a nosotros? En Juan 3:16 y luego capítulo 15, versículo 13, aprendemos que cuando Dios amó tanto, Él dio. Y no hay mayor amor que este, que uno pone su vida por sus amigos. Ese es el mayor liderazgo que se puede encontrar. ¿Dónde llevo a cabo eso? Pues en la iglesia. Evangelizo en el mundo y luego yo estoy edificando a mis hermanos en la iglesia, y esa es la manera que yo estoy reflejando los atributos de Dios. La segunda importancia de la comunión es reafirmar el amor de Cristo. En Juan 13, Jesús toma el tiempo de lavar los pies de sus discípulos. Y luego después dice, haz lo mismo que yo he hecho contigo. En los versículos 34 y 35, Él define lo que es el amor y lo que debemos de tener en nuestras vidas, y señala que los demás van a saber que somos de Cristo cuando ven ese tipo de amor. Es difícil ministrar al mundo si no podemos demostrar este amor, especialmente entre nuestros hermanos para empezar, y luego como hermanos a otros. Ellos están buscando algo diferente de lo que ellos reciben constantemente, donde cada persona quiere sacar un provecho. Este es el mejor evangelismo, cuando tú de manera sin buscar algo a cambio, estás simplemente haciendo un bien con otros. Si quieres vivir tu sueño, que siempre tiene que ver con la salvación de otros y ministerio de la palabra, necesitas trabajar entre ellos con un equipo en donde el amor de Dios y la comunión con otros sea lo prioritario. La segunda cosa es la importancia de la colaboración. La necesidad de un equipo, en primer lugar, es muy evidente en la vida de José. Él tuvo que aprender que él solo no podía valerse. Él necesitaba la oportunidad que le dio Potifar al final de cuentas. Y luego, cuando fue puesto en la cárcel, él aprendió el cuidar a otros. Génesis 39, versículo 22, saca a relucir esas palabras. El cuidado de los presos fue lo que le llevó a tener esa posición en la cárcel, que el día después le ganó la posición con Faraón. Pues fue tan bueno su cuidado por gente que cuando el copero y el panadero estaban tristes, él se dio cuenta y les pregunta, ¿qué les está pasando? Aprendió a leer los rostros de las personas, a ver cuando había necesidad. Y cuando ellos lo contaron, bueno, pues al rato el copero que fue puesto de nuevo en su lugar es la persona que lo trajo a José a la casa de Faraón. Es aprender a conocer el estado de tus ovejas, como dice Proverbios 27, versículo 23. Vuelvo a decir, es la gente, tonto. Al José aprender el cambio de carácter en base 1, él empezó a conectarse con otros en la segunda base. Y José aprendió que sin equipo, sin la capacidad de conectarte, relacionarte y tratar a otros con dignidad, tú pierdes la oportunidad de experimentar todo lo que Dios quiere hacer en tu vida. Es vital que aprendes a desarrollarte con otros. La necesidad del egoísmo. Y esto es bien importante. La colaboración es afectado cuando tú no entiendes el egoísmo. Filipenses el capítulo 2, el versículo 3 dice que nada debe de ser por contienda o por vanagloria. Nosotros por naturaleza hacemos la mayoría de las cosas por un beneficio propio. Ese es el primer pecado en el universo de Lucero, el de egoísmo. Él quería poner su trono
en vez de simplemente cuidar el trono de Dios. Entonces, solo dependencia de Dios en Home podrá ayudarnos a resolver ese conflicto interno del egoísmo de la primera base, que se convierte en relaciones auténticas de la segunda base, donde estamos trabajando el día de hoy. Por último, el tercer punto, la importancia de la compasión. Lo primero que voy a hablar es de la actitud de corazón. ¿Cómo puedo desarrollar esa habilidad de trabajar con otros? Pues no es desarrollar una habilidad, más bien es una actitud de corazón. Si tú ves en pantalla 1 Juan capítulo 1 versículo 7, te das cuenta que de manera natural, cuando yo tengo comunión con Dios, yo empiezo a tener comunión con otros. Eso es el cambio de actitud de corazón. Cuando sales de tu lugar para realmente ver a gente afuera, tú vas a desarrollar esa compasión. Y eso me lleva al segundo subpunto, aprendizaje de Cristo. La importancia de la compasión lo veo por ver la vida de Cristo. Y en Juan 15:15, Él revela un secreto a verdadero compasión y amor. Se desarrolla a través de la comunicación. Ya no llamaré siervos, sino amigos. ¿Por qué? Porque todo lo que yo he recibido de mi Padre os lo he dado a saber. La comunicación y siendo abierto es lo que desarrolla intimidad y la relación de amistad. Aprende a comunicar cosas que te dan miedo decir, cosas privadas tuyas. ¿Quieres más influencia? Aprende a comunicar. Jesús no solo tuvo esta compasión para con sus discípulos y amigos íntimos, Él desarrolló compasión para todo el mundo. Mateo capítulo 9, versículos 35 al 38, es un pasaje que siempre me ha llamado la atención. Al recorrer las ciudades, al recorrer las diferentes aldeas, ver la necesidad, atender la necesidad de algunos, su corazón se llenó de compasión. Y ahí es donde nace la oración, que Dios envía obreros a su campo. Empieza ahí, ora, pide a Dios que envía obreros y a lo mejor tú serás ese obrero. Por último, la atención a la carencia. Pasa tiempo con la gente, escucha, observa lo que realmente está pasando. Ezequiel nos enseña este principio cuando en el capítulo 3 del versículo 15, él se sentó a simplemente observar a la gente. Lo último que necesita personas es que simplemente le llegas a decir sus defectos y demás, cuando ni siquiera les has escuchado y no lo conoces. Entonces aprende a ver y escuchar en primer lugar. En conclusión, segunda base de las personas, de trabajar en las vidas de otros, la base del prójimo, la comunidad que necesitamos, esto refleja los 3 niveles, empezando con el tercer nivel, participación en el ministerio, que es donde tú colaboras con la gran comisión, evangelismo y discipulado. Y esas son las 2 partes, la evangelización al inconverso y la edificación al creyente. Al estar participando en el ministerio, de manera natural hay un grupo de personas que empiezan a sobresalir y hay la necesidad de desarrollar el liderazgo. Al ministrar, algunos destacan como líderes y empiezan a ayudar a otros. Liderazgo es influencia. La mejor medida de influencia es mover a la gente sin tener ninguna posición, por simplemente servir. Y así es como se desarrolla el liderazgo. Y eso te va a llevar a un momento de prueba, el 5º nivel. Consagración, reevaluación y separación. Es una entrega total a Dios. Es todo o nada. Dios te probará con respecto a tu humildad, provocando un choque entre tú y tu autoridad. Y siempre tendrá que ver con uno o más de estas 3 cosas: familia, orgullo y las posesiones. Siempre Dios va a querer ser primero en tu vida. Lucas 14 te da más luz en cuanto a eso.
Cuando pasas esa prueba, Dios te va a llevar al siguiente base donde vas a tener más éxitos que te van a llevar a otro nivel de prueba.